Hola, hola, hola. Uy, ¿querí? ¿Querí uno? No, pero... Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí o no? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí sí. Bueno, gracias. ¿Alguno más quiera? Ya, vamos. No puedo. No, ahí justo está perfecto. Si no, voy a ir afuera. ¿Sí? Gracias. ¿Ah? No escucho. ¿Sube el volumen? ¿Acá? ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Ahora? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien ahí o no? ¿Sí o no? Esto no es lo mío, entonces. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha bien o no? ¿Ahí? No. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha bien? Ya. Carlos. Sí. Si voy a dejar la oportunidad por si alguien quiere entrar los primeros minutos. Bueno, se escucha bien, ¿no? Me dice. ¿Ahí se escucha bien o no? Ya. Espera, ¿se escucha bien o no? ¿Ahí se escucha bien? ¿Mejor? Perdón. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha bien? ¿Sí o no? Ya, ahí sí. Gracias. Ya. ¿Cómo están? ¿También? ¿Cómo les fue en conta? En micro también les va a ir bien, esperemos. Me molesta. Ahí. Ya. Ya. ¿Cómo están? Voy a dar primero unas informaciones, pero antes estamos acá
gracias a Fernando y gracias a Carlos, se va a grabar esto y gracias a ellos esto es posible, así que un aplauso para ellos. Están acá, un aplauso. Fernando está arriba, Carlos. De verdad, hay una logística para usar el aula magna y de verdad no sería posible sin ellos, lo hacen con todo el cariño del mundo, así que de verdad un aplauso grande para ellos. Así que eso va a partir. Se va a grabar, no sé cuándo esté listo el link, apenas esté listo le subo la grabación. Se va a grabar, por lo que tengo entendido, se va a grabar solo la pizarra y mi voz, ¿ya? Como para que se vea más cerca, ¿ok? Bueno, ahora les debería estar llegando un anuncio mío que les subí el instructivo, que lo programé para las 3:30, el instructivo de la solemne y la distribución de salas. Vamos a leer el instructivo rápido, no voy a leer todos los puntos porque hay puntos que se repiten con los controles pasados, pero hay puntos nuevos porque la prueba es de desarrollo completo. Entonces, en distribución de salas, para tener las cosas claras todo, y si alguno tiene alguna duda de esto, me pregunta. Si alguno no se quiere sentar atrás, está disponible el segundo piso también. Sí, quizás se puede. Alumnos, distribución de salas, solemne, ya. ¿Están todos viendo el instructivo? Les debe llegar un anuncio por docencia, si no, métanse a docencia y está ahí. Está en el drive. Ya. Voy a leer a las 3:30 la prueba. En punto va a empezar, como siempre ha empezado, en los controles también. Y esto es importante. La prueba consta de 5 preguntas de desarrollo, pero ustedes contestan 4. Hay una que ustedes pueden dejar en blanco, la que ustedes quieran. Pero, si ustedes contestan las 5, que ha pasado hartas veces en el ramo, siempre ha sido así, les vamos a corregir las 5. Pero para el cálculo de nota son las 4 peores. O sea, la mejor puntaje se elimina si contestan las 5. Si contestan las 4 y omiten una, porque el puntaje son 30 puntos cada pregunta, el puntaje son 120, porque es 30 por 4, hay una pregunta que no se considera si usted hay las reglas del juego normal. Esto ha sido toda la vida así en Intromicro, siempre si se contestan las 5, aunque, ojo, si un ejemplo, la 5 es la que quieren omitir, pero contestaron la A un poco, se considera, no lo hagan. Entonces sí, pueden tratar con todas, pero después hagan esto. No. ¿Ya? Y eso ahí va a estar bien. Pero si la dejan como en blanco, sí se considera, porque no vamos a ver si la contestaron, si sí o si no. Quizás contestaron 2, las 2 la tuvieron buena, y hay una pregunta que tuvieron 0. El mejor puntaje se va a eliminar, no lo hagan. El semestre pasado, el año pasado, no en mis secciones que era ayudante, porque ahí era ayudante de un profe, en otra sección, una alumna se sacó un 4.8, porque había contestado las 5, y su nota final quedó un 2.6. Y no pudo apelar, porque contestó las 5 y había una pregunta que tenía 28 puntos, o 27, y esa pregunta se le restó el puntaje. Entonces, no lo hagan porque... eso, las salas de ahora en adelante, dime, Javier. Eso va a estar especificado en la prueba. Hay preguntas que va a decir todos tienen el mismo puntaje, y hay preguntas que te van a decir esta parte tiene 9 puntos, 10 puntos, 12 puntos. Y eso, como te dice algo, que si 9 puntos y sabéis contestarla al tiro, contéstala y da lo mismo. Eso es otro tip. Hay preguntas que no van en orden. O sea que la C la podéis responder sin contestar la B y la A. Y puede ser que la C sea más fácil que la A y la B. Contestemos al tiro la C. Se sacan, y ahí tachan el enunciado de ustedes. El folio es de nosotros. Y otra de las novedades es que de ahora en adelante la distribución de salas
va a ser por orden alfabético, como en mate, como en... Entonces, no hay salas P, no hay salas P, salvo que yo lo indique en un mail, pero hay puras salas tecnoaulas. O sea, el edificio tecnoaula de la H es de nosotros, entero, de la 00 hasta las 300 va a estar para intro-micro, entonces dependiendo de ustedes pueden ver al tiro con control F buscar en qué sala está, porque si no, no pueden rendir la prueba y se van a tener que ir a otra sala. Es de verdad una lata porque van a perder tiempo y el tiempo está las 2 horas 45, que es lo que dura, está para que lo usen entero. Por lo mismo, la hora mínima de salida es a las 17:20. 1 hora 50 es lo mínimo que ustedes pueden estar en la prueba. 1 hora 50, ¿qué más? Eso. Máximo 18:15. 18:15 ustedes van a dejar de escribir cuando el ayudante... Es que vamos a partir todas las salas vamos a partir a la misma hora, 3:30. 18:15 ustedes terminan de escribir cuando el ayudante dice listo, sacan su celular de su mochila de adelante y escanean la prueba y la envían en un solo PDF porque no escáner. Ojo, no en fotos, sino en un PDF. ¿Por qué es estrictamente en un PDF? Porque la prueba suya de ustedes la va a corregir, no un ayudante, la va a corregir 6 o 7, no, la van a corregir 5 ayudantes, 6 ayudantes, de diferentes secciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cada ayudante va a corregir una pregunta. Entonces, si ustedes mandan por fotos, complejiza más. Por lo mismo, cada pregunta tiene que estar en diferente. No puede estar que salen las instrucciones. No puede estar la pregunta 1 y la pregunta 2 en la misma hoja. Tienen que estar en hojas separadas. Eso. Y la prueba tiene que estar. O sea, la pregunta 1 se irá a escanear primero, después la pregunta 2, la pregunta 3. Hay 3. Eso. Pregunta 1, 2. Para evitar cambios de puesto aleatorios, que eso lo puede hacer cualquier ayudante, o yo, la sala está para que haya un puesto de separación. O sea, tenemos 22 salas en esas secciones. Entonces, las últimas 3 filas, es por orden de los profes también, las últimas 3 filas tienen que estar sí o sí con un puesto de separación, y donde pueda haber ningún puesto de separación, si hay algún caso, son las primeras 2 filas. ¿Ya? Eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la prueba en sí? ¿Alguna duda administrativa? Porque eso lo veo yo. Entonces, ¿no? ¿Ya todo claro? Bien. Vamos a partir con el repaso. Antes de partir con el repaso, le hace el video de consulta, la guía de repaso, los videos para feedback, no sé si le han servido alguna sugerencia o algo, me pueden decir al final. Les recomiendo que se vean el video de consumo intertemporal que hice hace 2 semanas. La gracia de ese ejercicio, que fue por votación lo que ustedes hicieron, era producción, que lo vamos a ver ahora, pero consumo harto más preferían. La gracia de eso es que, para que sea más completo y una dificultad mayor, para que lo que hice fue consumo intertemporal, pero busqué una pregunta que tenga consumo intertemporal con efecto ingreso y sustitución en la misma pregunta. O sea, que usted analice el efecto ingreso y sustitución en la pregunta de consumo. 2 en 1. O sea, estamos viendo algo de una materia con otra, pero se complementan. Y ahora también les voy a dar tips porque es mucha materia. Yo sé que es harta materia, pero van a ver que hay cosas que se puede asimilar, entonces se pueden acordar de una cosa y después van a decir, esto es lo mismo, solo que en vez de tasa marginal de sustitución, le agrego una T técnica. P1 partido en P2, Entonces hay hartas cosas que ustedes pueden ver las diferencias, entonces aprenden, como en un concepto lo hacen. No sé si se entiende lo que voy. Que en vez de decir, la sustitución técnica es lo mismo, solo que uno está para los bienes y el otro está para la producción y capital. ¿Ya? Esos son algunos consejos. ¿Por qué? Porque si no, el resumen, cuando lo hagan o cuando estudian, van a la tasa marginal de sustitución, apréndansela como un concepto. Y lo van aplicando a diferentes casos. Imagínense que el bien capital y el bien trabajo son un bien, entonces lo pueden
hacer así. Y los precios relativos al final es la productividad marginal. Entonces, ahí van haciendo como los cálculos. ¿Se entiende cómo es ese truco o no? Lo voy a explicar en el matemático. Pero a lo que voy es que hay mucha materia en micro que se puede asimilar. Que se puede 2 por 1, por decirlo así. Ya. ¿Nadie tiene alguna pregunta administrativa para el viernes? Está todo claro, ¿verdad? Ya. Chucha. Voy a dejar mi celular. Lo último sobre la sala no están que las personas con apellido A, por ejemplo Álvarez, con A van a estar en la 004, no. Las personas con apellido quizás A, hay un porcentaje que puede estar en la 004 y otro en la 310. Entonces, véanlo bien porque no es por orden. Y usamos todos los pisos de la tecnología, entonces fíjense bien en eso porque perder tiempo en eso te desconcentra una lata. ¿Ya? ¿Cómo? ¿De qué? Producción. Está en el contenido. O sea, es bueno. Ya. Vamos a partir con comentes. Los comentes, básicamente, ojo que ustedes pueden ver matemáticos que incluyan comentes y se responden igual que un comente, solo que está incluido en un matemático. Hay un ejercicio que lo saqué de la solemne del año pasado, que es un comente y está metido en una función de producción, o sea, en un matemático de producción. En la prueba del año pasado expliqué qué son las funciones de rendimientos decrecientes, o sea, la ley de decreciente. Y nadie la contestó, siendo que esa se contestaba sola. Porque no contestaron la A y la B, porque pensaron que era seguida. Por eso les digo eso, que fíjense bien si la pregunta es continuación o no. Y para que ustedes sepan que esto también es importante, el error de arrastre sí se considera. ¿Qué quiere decir? Como, imagínate, en la A lo hiciste mal, pero en la B lo hiciste bien con los resultados que te dio una A. No voy a tener puntaje completo en la B, pero sí voy a tener gran parte del puntaje. Bueno, más puntaje, no voy a tener 0 ni 0,5. ¿Se entiende? Entonces, porque al final estás haciendo bien el procedimiento de la B, pero te equivocaste en la A, ¿cachai? Mala suerte. Ya. ¿Dónde quedó el borrador? Ya. Vamos a partir con los comentes. Yo no tengo problemas de tiempo, o sea, no tengo. Me hago el tiempo, así que puede durar más de 1 hora 20. No sé si a alguien le complica. Si a alguien le complica, paramos a las 4:50 en punto, si no me puedo extender. ¿A ninguno le complica? Lo pregunto antes de jugar. Ya. Vamos a partir y dice: ya, los comentáis de todas las materias, porque como entra todo, no me voy a enfocar en algo, sino... Explica a qué se refiere. Todos estos son de solemnes pasadas. Lo hice a propósito para que sean realistas y no que sean fáciles. No, son solemnes pasadas, pueden ser del 2010 al 2022. Hice una búsqueda y encontré los mejores como para explicarles que se entienda, con gráficos. Ya. Explique a qué se refiere. Lo último, está en el drive del curso, está en el drive, porque no todo está en el drive el enunciado, entonces si lo quieren seguir, se me olvidó eso, perdón. En repasos presenciales, en el drive está. Perdón, pero si no lo decía, no iban a seguirme con esto. Sé que soy disperso. ¿Lo encontraron? Ya, está en la carpeta del curso. Hay una que se llama repasos presenciales. Alumnos. Carga pausa. Perdón. Si se lo mando a alguien por mail,
¿Me pueden compartir por el...? ¿Apareció, no? ¿Sí? Ya, ahora sí, apareció. Ya, entonces estamos... Ahora sí, porque no me... Como no puedo proyectar el enunciado, no me van a cachar en qué estoy. Entonces... Ya, apareció con todo ahí, antes de partir para partir. Ahora sí, vamos a partir con la materia en sí, perdón. De verdad, perdón. Ya. Vamos a partir. Explique a qué se refiere el concepto elasticidad precio cruzada y dé un ejemplo con elasticidad precio cruzada positiva. Ya. La elasticidad. La elasticidad, la pregunta la tienen ustedes y pueden revisar formalmente, pero lo voy a explicar con pera y manzana y no con una pauta, porque va a ser que meterse y revisar la pauta. Entonces eso, ¿ya? No me voy a llevar por la respuesta de la pauta, son una referencia. ¿Ya? La elasticidad básicamente es, me cambia el precio de un bien, cuán sensible yo soy a ese cambio. Si yo soy muy sensible, soy elástico. Muy sensible, soy elástico. Elástico. Si yo soy tan perfectamente elástico, ¿qué quiere decir esto? Esto ya lo he repetido, pero prefiero repetirlo para que quede claro porque en una prueba tendrá a confundirse. Es que yo soy, por decirlo así, esto es un ejemplo, no es que yo sea así. Yo soy tan perfecto, por decirlo así, que si a mí me cambian el precio de un bien, chao, no voy a ir a otro bien. Porque yo soy tan perfecto que no voy a admitir, no voy a soportar que me suban tanto el precio. Entonces piénselo por el nombre, perfecto. Ya, soy tan perfecto elásticamente que me suben el precio un poquito, chao, lo dejo de consumir. Mi cantidad va a ser. Y inelástico, al final, esto se le pone un N, y es lo mismo. Básicamente, yo puedo ser inelástico en cierta medida, por eso es inelástico, y básicamente es, me suben el precio de un bien, no lo voy a dejar de consumir, me lo suben mucho, ya ok, voy a empezar a dejar hasta un cierto, tengo un límite para dejarlo de consumir, ¿ok? Luego viene lo perfectamente inelástico que dice, al revés que perfectamente elástico, que dice, yo soy tan perfecto, por decirlo así, que si a mí me suben el precio me da lo mismo, lo voy a pagar igual. ¿Ya? ¿Se entendieron los cuatro conceptos? Entonces, y ahí van con igual a 1, menor a 1, y todo el tema que se refiere a esto. Entonces, esto es como la definición de elasticidad, pero hay conceptos de elasticidad que están como incorporados, que la elasticidad, por decirlo así, viene ahí, y hay un concepto que se llama elasticidad precio cruzado, que lo vieron, ¿o no? Que tiene que ver con los bienes sustitutos. Es parte de la materia de bienes sustitutos. ¿Ya? Este repaso fue revisado también con los profes, con los comentarios, entonces estamos todos coordinados entre los profes y los ayudantes. ¿Ya? Entonces, elasticidad precio cruzado básicamente dice que mi consumo que yo voy a hacer depende del otro bien. O sea, que si me sube el precio, el más clásico, dos bienes sustitutos. Alguien dígame dos bienes sustitutos. Para que sea dinámico. ¿Tenéis café? A mí no me gusta el café, nada. Sí. Ya, Pepsi y Coca-Cola. Pepsi y Coca-Cola. Lo que me dice la elasticidad precio cruzado, piénsenlo así por el nombre. Precio cruzado es que mi consumo va a depender del precio del otro. ¿Por qué? Porque si sube mucho el precio de la Coca-Cola, mi cantidad demandada va a bajar y me voy a ir a la Pepsi. Precio cruzado, depende de los precios. Por ejemplo, si sube mucho el precio de la Coca-Cola, yo voy a demandar menos Coca-Cola, pero eso me va a implicar que voy a demandar más Pepsi. ¿Se entendió? Precio cruzado.
están relacionadas, por decirlo así, con bienes sustitutos, claro, porque cómo el precio de algo me va a definir al otro. Para que ustedes entiendan más, para que sea más claro, perdón, por decirlo, Pepsi, Coca-Cola. Y esto es una pregunta típica. Se me acaba de ocurrir, pero es típica. Coca-Cola sigue igual precio, pero bajó la Pepsi. ¿Significa que yo tengo igual ingreso real con la Coca-Cola que con la Pepsi? No. ¿Con cuál voy a tener más precio? Son sustitutos perfectos con la Pepsi. Acá no vamos a entrar en el detalle, ¿eh? Esto es importante porque yo sé que hay gente que es más preferente a la Coca-Cola que a la Pepsi o al revés. Pero cuando me están hablando de sustitutos perfectos, con la palabra perfectos es que mi utilidad es igual. Por lo tanto, la elasticidad, precio cruzado. Yo voy a ser más elástico si me bajan el precio de la Pepsi porque me voy a la Pepsi. Precio cruzado. Están relacionados uno al otro. Por lo tanto, en el otro caso, en el inverso, si la Pepsi está igual pero baja la Coca-Cola, pues por cruzada yo voy a mandar menos de Pepsi y voy a mandar más de Coca-Cola. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Cabros, pregunten con confianza. Tu nombre. Franco. Bienes complementarios no se utiliza precios cruzados. ¿Por qué? Porque bienes complementarios, eso vamos a ver todo. Incluso no les puse una Cap Douglas cuando vamos a ver Optimum, porque les puse una Leon Cliff para que sea un poco más complicado con sustitutos. Que si le pongo la clásica, es como mejor que. Prefiero ponerle el ejercicio más difícil acá. Entonces, con complementos, yo siempre digo esto. Perdón mi dibujo. Imagínate, hay dos personas de la mano. Ya, hay dos personas de la mano. Uno camina 40 pasos y el otro camina un paso. ¿Cuántos van a caminar en total? Uno. Por lo tanto, la demanda va a ser el mínimo, no es que va a bajar. ¿Alguna tenía otra pregunta? ¿No? Ya. Sí, pero generalmente es mayor a 1. Porque sustituto es que tú hayas. Entonces, son casos muy particulares. Generalmente, casi siempre piensan lo que tiene el positivo. ¿Por qué? Porque los sustitutos son perfectos. Si no fueran perfectos, ahí podríamos hablar de otra cosa. Dime. Porque yo voy a demandar menos. Porque como me bajó el otro precio, yo no voy a consumir Coca-Cola porque me bajó el otro precio, entonces yo voy a tener más ingreso real. Entonces, por la variación de otro producto, que es sustituto, mi cantidad demandada va a bajar. Yo voy a ser más sensible dependiendo cómo está el precio del otro producto. Es que depende cómo te lo planteen, porque si es con una función, es con un punto, que eso lo vamos a ver más adelante, es con 1 o con 2. Si es con 2, es la variación de x, cuánto valió uno menos el otro, dividido. Es como la variación, la fórmula grande. ¿Se acuerdan de la fórmula grande? Que es x1 menos x2, cuánto varió el precio y cuánto varió la cantidad, y ahí se da la elasticidad. Pero cuando es un punto es la fórmula 1 partido en m por p partido en q. Voy a una pregunta más y vamos a seguir en los varios. Claro, sí. Mejor que no, porque es muy fácil enredarse en este tipo de cosas. Piensen acá, relacionen esto, precio cruzado, con sustituto perfecto. Y al final, obviamente que si baja un precio de un bien, al final yo voy a consumir de ese bien y voy a dejar de consumir el que tengo. Por lo tanto, yo soy sensible mirando los precios de los otros lados. Por eso es cruzado.
mi cantidad depende del bien Pepsi y también depende del bien Coca-Cola para el bien bebida. Ahí está como el ejemplo ilustrado porque es cruzado. O para que quede mejor, o por decirlo así, depende de Coca-Cola y de Pepsi, de los precios. ¿Ya? Ahí está precio cruzado, que es un determinante de el otro. ¿Ya? Vamos a seguir y las dudas vamos a hacer algo. Las dudas van a haber ciertas dudas al final de cada ítem. ¿Ok? Ya. Y lo que dice acá, que les voy a dar un tips además sobre esta pregunta, es, estoy con esto porque no tengo la enunciado, entonces si no, ¿no? Explique lo que significa la ley de rendimientos decrecientes, ¿ya? Esta pregunta no es un comente, es una pregunta del año pasado que era un matemático que la C te decía explique. Mi pregunta es, ¿esa pregunta tiene algo que ver con con lo matemático que hay de producción? No. Fíjense en eso, si hay alguna pregunta tipo comente y la destacan para saber si es que no les da un matemático algo, pueden ir a eso. Eso espero algo. Ya. Voy a borrar. Grabé los tips de ayer, los voy a subir hoy día, creo. Me mandaron hace poco. Ley de rendimientos decrecientes. Para no escribirlo tanto, yo lo voy a poner L, ley de rendimientos decrecientes. Y lo que me dice es, lo voy a escribir, si hay un factor fijo, y aumenta el factor fijo. Estos son técnicas. ¿Por qué? Porque al final hay que entenderlo, lo voy a explicar también, pero la ley de rendimientos decrecientes lo que me dice es, cuando hayan factores fijos, es decir, estamos en el largo o en el corto, y aumentan los factores variables, voy a tener menos producción. ¿Por qué? No sé si algunos en Introalgo vieron curva de Laffer, que no tiene nada que ver con esto, pero como de materia, pero sí como la intuición. Que básicamente los factores fijos son inalterables, por decirlo así, ¿ya? No se alteran. Yo voy a tener algo fijo, da lo mismo lo que pase, la cantidad que produzca, etc. Si me aumentan los factores variables, yo voy a tener muchos factores, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo infinitos factores los variables más los fijos? Soy más eficiente. Llega un punto que no voy a ser tan eficiente. ¿Por qué? Porque siempre hay un punto máximo, por decirlo así, y después va decayendo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo estoy en este punto, por decirlo así, es lo mismo cuando yo estoy produciendo muy poco. O sea, estoy con muy pocas cantidades, con muy poco capital o trabajo, va a ser lo mismo que yo esté en este punto. Hay doble punto, en cambio acá se maximiza. Para que esto les quede claro la ley de rendimientos decrecientes, hay un ejemplo que doy harto, y es con el estudio, que tiene que ver con lo mismo, con el estudio. Con el estudio y con, para que sea más amigable, con los carretes, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Factor, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto después lo cambian con capital y trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Un carrete, cantidad de carrete y lo que disfrute del carrete. Esas son mis dos variables. Cantidad de carretes, por decirlo así, y lo que disfrute del carrete. Disfrute, para que sea más simple y se entienda.
Con el primer carrete yo voy a disfrutar acá. Ese va a ser mi punto, con mi primer carrete. Con mi segundo carrete, en una semana, aumenta. Con mi tercer carrete, llega a un punto máximo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya carreteáis 4 o 5 veces a la semana? Estáis cansados, ¿verdad? En general, ¿estáis cansados o no? Cuarto carrete, días consecutivos. Ya. Me va a disminuir. Quinto va a disminuir. Sexto ya. Y si carreteo todos los días de la semana, esto va a ser lo mismo que 1. O sea, disfrutar el carrete 7 veces a la semana, lo último es disfrutando decreciente. ¿Por qué? Porque cada vez yo llego a un límite, que son 3, y después cada vez yo voy a empezar a disfrutar menos, por lo tanto mi productividad va bajando en general. Esto es lo mismo con capital y trabajo. Con capital y trabajo, o con factores fijos y variables, llega un punto en que yo soy eficiente con los factores fijos y con los factores variables que hago, pero si empiezo a agregar más factores variables, chao. Los factores variables, un ejemplo en el carrete puede ser hartos. ¿Se entendió? Entonces piénsenlo así. ¿Por qué? Porque se reemplaza. Lo que hace muy útil entender la micro, la macro ya no, porque son casos más generales, pero la micro es poner casos particulares y relacionarlos. Acá se puede relacionar de que al final si aumentas muchísimo los carretes, y ya carreteo 7 días, no duermo 2 horas promedio, un ejemplo, ¿no? El séptimo, ¿cuánto lo voy a disfrutar? Nada. Entonces, general, va a ser lo mismo que si haya salido una vez. Pero si salgo 3, mi nivel de ocio, por decirlo así, va a ser mucho mayor. ¿Ya? Eso era un ejemplo, ilustración, para que se entiendan los factores de rendimientos decrecientes. ¿Ya? Y en el matemático vamos a descubrir cómo sé cuándo empieza a decrecer. ¿Ya? Javier. Buena pregunta, pero ojo que esto es si mis factores variables, en el caso de acá no, bien, gracias por la aclaración, acá no, pero en el caso cuando te ponen un modelo con supuestos, que es el modelo de producción, que tiene factor fijo, factores variables, y me empiezan a aumentar un factor, voy a tener tantos factores, por decirlo así, que ya no voy a usarlo eficientemente. ¿Se entendió ahí? Entonces, este caso es para que ustedes entiendan, gracias Javier, es para que ustedes entiendan los puntos de por qué hay un punto máximo siempre, la mayoría de las veces generalmente, y lo que decía Javier es que con los factores variables, me lo aumentan muchísimo, voy a tener, imagínense, para 3 personas trabajando tengo infinitos factores variables y los fijo. Voy a ocupar eficientemente lo que ocupar. Voy a destinarle el tiempo que merece a cada factor fijo y a cada factor variable. Si en cambio tengo 3 y los trato mejor y los cuido como le asigno más cosas, entonces si sé infinitas cosas, no voy a tener el tiempo, se me va a perder las cosas, entonces a mayor factor variable cuando está fijo, hay menos producción. Esto es una técnica que hago yo, y esto ya es cuando ya entiendo la lógica, que ojo, muchas veces uno entiende la lógica después de que se aprende las cosas, que es lo que a mí me pasa. Entonces, al final, yo lo que hago, agarro una hoja y digo, factor fijo, cuando hay factor fijo, aumenta el factor y aumenta el factor variable, hay menos producción. Entonces eso lo repito 20 veces, 10 veces. Y después, llego a la prueba. Cuando el ayudante dice que puedo comenzar, escribo todo lo que me memoricé y lo pongo en el folio y funciona bien. ¿Se entendió este truco? Entonces hay cosas que no van a cambiar por un ejercicio. Va a cambiar la cantidad, cuánta cantidad haya o cuántos factores fijos hay la ley de rendimientos decrecientes o siempre va a ser esta regla. Siempre lo va a hacer, independiente del ejercicio. Entonces, bueno,
Entonces, otra cosa que puede ser, que esto ya son tips también, como memorizarse, cuando uno ya entiende la lógica, que la tasa marginal son los... Y después que P1, X1 más P2, X2, que es mi restricción presupuestaria, es igual a M, por lo tanto en la 1 yo tengo la proporción, y en la 2 yo tengo mis cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son complementos perfectos, por ejemplo, esta regla no me sirve si no es solo igualar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, al final siempre son las dos reglas, pero depende del caso. Entonces, como dije, hay mucha materia, pero que se puede afirmar. ¿Ya? ¿Les sirvió esto? ¿Les sirve o...? Ya. Pero pueden decir que no con toda confianza. Yo también soy alumno, cuando no entiendo algo, pregunto, no tiene nada malo. Vamos con... este es un poco pillo, te comenté, porque si uno piensa, puede pensar al tiro como un monopolio y no necesariamente así. Si la única empresa de transporte del país aumenta el precio de los pasajes, el gasto total de los consumidores en transporte aumentará independientemente de las características de la demanda. Ya. Si la única empresa de transporte, ya. En los comentes, esto es súper importante, hay comas. Como ya lo he dicho en repasos anteriores, pero las comas me dicen mucho porque me dicen qué es lo que se está afirmando y qué es lo que me están preguntando. ¿Alguno me podría decir qué es lo que ya me están afirmando y qué es lo que me están preguntando? Solo por las comas. Ya. Eso no lo tengo que leer más. Lo leo una vez y pongo que existe una empresa. Una empresa de transporte. Eso que da lo mismo que sea de transporte, porque al final la pregunta va a otro foco. Y ahora es lo que me están preguntando. El gasto total de los consumidores en transporte aumentará independientemente de las características de la demanda. ¿Cuál es la palabra clave que me determina saber si es verdadero o falso? Independientemente. Bien, Valentín. ¿Por qué independientemente? Porque me está diciendo, independientemente me está diciendo, me da lo mismo lo que pase, va a pasar igual. ¿Ya? O sea, puede pasar cualquier cosa del mundo, pero como es la única empresa de transporte, como que va a aumentar la demanda. Y eso, por lo que vimos, ¿me pueden decir si es verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Si no me quieres explicar. Porque la elasticidad. ¿Qué pasa si yo tengo una única empresa de transporte para ir, un ejemplo, a Chillán, pero yo no voy mucho a Chillán? ¿Me importa si suben los precios o no? No. Pero si hay una única empresa de transporte a Viña y yo voy siempre a Viña, ¿me importa si suben los precios? Esa era la pregunta. Entonces, esa pregunta no te dice nada de elasticidad, nada, absolutamente nada. Pero toda la respuesta tiene que ver con elasticidad porque la elasticidad me mide cuán sensible yo soy al cambio de precio. Sí, pero la pregunta se te complica muchísimo porque tendría que fundamentar que el excedente del consumidor, es que no hay excedente del consumidor ni en el caso que no te importe. O sea, en el caso que no te importe no pertenecía a la demanda porque no eres parte de la demanda. Entonces, como que lo tendría que argumentar demasiado bien cuando la pregunta iba a algo más simple. Esto también es importante. Las preguntas siempre van un poco. Nunca la pregunta va a ser una cosa, un comentario o algún ejercicio, un párrafo así. Siempre van a un punto. Escriban, antes de responder, piensen a qué materia iba y en eso respondan. ¿Qué es lo que voy? Te ponen un caso, pero ese caso es elasticidad. Si sabía elasticidad, al tiro lo podéis responder. Independiente si funciona o no. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, también es otra mirada, por eso yo siempre digo,
la pauta es una referencia, pero si se argumenta bien, hay muchos casos que pueden pasar, solo que ahí tendría que argumentar. Hay una vuelta más larga, porque tenéis que argumentar los bienes inferiores, que son un bien, que pueden existir el bien Giffen, porque también se tiene que cumplir en todos los casos, entonces como que se te complica un poco, porque el bien Giffen te aumenta el precio, te aumenta la demanda y no se cumpliría lo que tú decías. Entonces es como recomiendo siempre ver todos los temas, y el más específico que se relaciona por... La pregunta clave acá es independiente de las características de la demanda. Características de la demanda. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? ¿Le está gustando el repaso? Ya, y esta es una pregunta muy... También por una palabra ya empieza ya. Se termina la solemne esta semana, así que ahí voy a carretear. Terminan ustedes el viernes, ¿no? Con intro mismo. Yo termino el sábado. Que se ya. Suponiendo que se cumplen todos los supuestos del modelo de consumo intertemporal, sería deseable que los bancos no otorguen créditos que involucren montos demasiado altos, ya que el endeudamiento excesivo termina empeorando el bienestar de los deudores. ¿Verdadero o falso? Siempre es la respuesta, porque la idea es... ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Suponiendo que se cumplen todos los supuestos del modelo de consumo intertemporal. Ya, estamos en consumo intertemporal. Es igual a C, igual a 1 más R. Se cumplen todas las cosas que aparecen en el matemático. Me dice que es mejor que los bancos no otorguen crédito a los deudores demasiado alto a todos, porque el endeudamiento es malo y por eso empeoran el bienestar de los deudores. ¿Cuál es la pregunta clave? Hay una palabra que es la clave que determina que el comente sea falso, porque si tenía bienestar solo, el comente puede ser incierto. Empeorando, no. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si los deudores son más felices endeudándose, su bienestar. Imagínate un ejemplo, para ejemplificar, que yo soy deudor. Me otorgan crédito. ¿Voy a ser más feliz? ¿Mi utilidad va a aumentar o no? Si yo soy deudor. Consumo más en el presente, tengo un nivel de impaciencia mayor. ¿Voy a ser más feliz o no? Más feliz. ¿Mi bienestar va a aumentar? Ojo, que el bienestar social no. Porque si mi bienestar es verdad que va a aumentar, pensando yo en el momento, pero para la sociedad no es bueno. Por eso la trampa acá es deudores. Porque si fuera bienestar, es incierto, porque depende si es el bienestar de la sociedad o el bienestar de los deudores. ¿Por qué el de la sociedad sería verdadero? Porque si un deudor no paga, va a afectar a la empresa, a la pyme y a todo el tema. ¿Se entendió? Por eso fíjense, porque la última palabra, solo la última palabra hace que el sea totalmente falso. Ya. Vamos a ir por orden, y primero vamos a hacer el matemático de la primera materia, después de consumo o de producción, que lo vieron a la par, pero para ir de la mano. ¿Les explica? Porque en el otro me voy a demorar más, porque quiero explicar más cosas que tienen relación con lo primero. Entonces quiero ver lo primero para decirles, como lo vimos en el matemático antes. ¿Ya? No hay un matemático de consumo, pero hay un matemático que nos vimos para el repaso del control 2. Así que si ustedes cambian de pestaña y van al repaso del control 2, vamos a hacer un matemático de la solemne del 2020 de consumo, pero que no es un consumo de Douglas, sino un consumo de
de bienes sustitutos y de complementos, ¿ya? Y lo modifiqué yo un poco el año pasado, que salió muy bueno y que después me dijeron sirvió como para los solemnes, así que espero también que les sirva. Así que vamos. ¿Están todos? Matemáticos 2, Qatar 2022. Para allá no vamos, no fuimos. ¿Están todos? Con repaso del control 2. ¿Sí? Ya. Entonces dice, con mira a la última solemne y a pocos días del inicio de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, eso no me interesa. Francisca y Gonzalo discuten por videollamada qué harán para cumplir con sus responsabilidades académicas y observar los partidos. Ellos pueden apoyar su estudio contratando lecciones particulares, clases particulares, lo mismo, a un precio de PL, pesos por hora, o sea, ya empiezan los datos. Siempre en un matemático anoten datos. Existen dos bienes, que son cervezas y lecciones. Cerveza, ¿le llama la atención a algún profe que hable siempre de cerveza y churrasco? Esos ejercicios siempre me ayudan a las pruebas. Ya, cerveza y lecciones. Ya, ahí, espero que ahí mejor. No. No sé qué. No. Ya. No molestas, ¿eh? Listo. Ya. Entonces me dicen que las cervezas, las lecciones en precio de PL, precio de lecciones, un ejemplo, para que no si perdón, aló. ¿Se escucha bien? Perdón. Ya, para las lecciones, ojo, esto es importante porque les puedo decir que puede parecer que X1 o que X2, pongan por supuesto la prueba de que X2 no hay, porque no se confundan con X1 y X2. Ahora se escucha bien, ¿no? Ya, ¿ahora? Ya. Entonces, perdón. Entonces, ya, precio cerveza, precio lecciones, PL pesos por hora. Por otro lado, pueden seguir esos partidos consumiendo cerveza. Ya, las utilidades vienen cada uno de las siguientes funciones. Esto fue un cambio, porque no son captablas, sino, y no me dicen qué preferencias son, sino me dicen hay dos, determínalas tú. UG, L más 2C, UF, mínimo de 3, mínimo de L3C, ¿ya? Por lo tanto, al final no me están diciendo nada, pero yo puedo saber intuitivamente ¿a qué corresponde eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa función? Se llama la función Leontief, complementos perfectos. Leontief porque había un cabrón que inventó esto, que se llamaba Leontief. El apellido era Leontief. Y ya. ¿Y esto qué es? ¿Ah? Una función lineal. Aquí tiene. Aló. Ya, una función lineal, ¿a qué tiene preferencia? Pues, sustitutos perfectos. Por lo tanto, yo, antes de que me pregunten cualquier cosa, voy a anotar complementos perfectos. Perdón, me confundí yo, gracias. Complementos perfectos, sustitutos perfectos. ¿Ya? Y
ahora me dicen, voy a los tipos, explique tipos de qué tipo de funcionalidades tienen Gonzalo y Francisco, qué implicancia tendrán esta en la TMS, RMS en inglés. Y al final lo que yo tengo que saber es que Francisca va a tener complementos perfectos porque va a elegir el mínimo, es el mínimo entre L y 3C. ¿Qué quiere decir esto? Que su proporción, ¿se acuerdan que para cualquier tipo de Kapp-Douglas, por decirlo así, la condición es que la TMS igual a P1 partido en P2? Eso, para los complementos ni para los sustitutos, va. Por lo tanto, L va a ser igual a 3C. Por lo tanto, la mejor forma de ver esto es que si yo las lecciones las reemplazo por 1, 3C, C, cervezas, va a ser 1/3. ¿Ya? Esa es mi proporción. En cambio, si yo cerveza lo reemplazo por 1, lecciones va a ser 3 por 1, 3. ¿Ya? Entonces, van de la mano junto a esa proporción. ¿Qué implica eso en la TMS? Que esto que voy a aprovechar de decirlo, no está en la ayudantía ni nada, pero es importante que sepan. ¿Tiene efecto ingreso o efecto sustitución los complementos? A ver, antes de decirlo yo. Piensen, les voy a dar una pista. Efecto sustitución estoy hablando. De efecto ingreso vamos a hablar después. Efecto sustitución, no hay que calcular nada, una pista. Y la otra pista es, ¿puedo sustituir algo si no en esa proporción? No. O sea, mi utilidad queda igual, ¿verdad? ¿Tiene efecto sustitución o no? ¿Por qué? Porque yo voy a avanzar, mi utilidad va a aumentar así. Si me aumento en proporciones iguales. Por lo tanto, por efecto sustitución yo no puedo sustituir nada si no en esa proporción. Pero efecto ingreso sí hay. Porque me aumenta mi ingreso. Si me aumenta mi ingreso, quizás voy a poder alcanzar la segunda curva de indiferencia, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Porque el mínimo, para sacar la primera condición, para sacar la proporción, en los mínimos, en complementos perfectos, L es igualar acá. Por lo tanto, en vez de que la TMS, porque la TMS hay casos que no son definidos, igualamos, y ahí veo la proporción porque es el mínimo. Entonces, como es el mínimo, yo tengo que igualar para saber cómo es la proporción. Que al final lo que me indica es que voy a estar en este punto y después voy a avanzar en esa misma proporción a ese punto, a ese punto, a ese punto, etc. Y entre más arriba estoy, más feliz. Mientras que al final, sustitutos perfectos, ¿qué es lo que pasa? Me está diciendo, la función me está diciendo, oye Alan, avíspate, L más 2C es una función lineal, ¿ya? Mi curva de indiferencia es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis precios, por decirlo así, que si yo consumo el más barato del precio del bien Y, voy a estar acá. O sea, si el precio del bien Y es el más barato, voy a estar acá. Si el precio del bien X es mucho más barato que Y, voy a estar acá. Pero si son iguales, voy a estar en infinitos puntos. ¿Por qué? Porque es lineal. Son sustitutos perfectos. O sea, ¿cuál es mi parámetro para saber qué cantidad consumo? El precio. Y como la curva es lineal, o sea, como la función es lineal, me está diciendo que no hay ningún declive, no hay ninguna tasa marginal de sustitución, sino que la tasa marginal de sustitución es constante. Muy bien. Es constante, por lo tanto, ¿qué es lo que me indica eso? Que si los precios son iguales, yo, como me da lo mismo cuál elegir, puedo tener infinitas preferencias. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces ahí, dime.
No. Esa proporción son diferentes utilidades. Ah, no, 1 a 1. La TMS se define como el precio de 1 a 1. No necesariamente así. Lo vamos a ver en el matemático. Te lo voy a explicar que eso lo responde en el... Ahí vaya a cachar perfecto. Porque es con números y te lo quiero explicar con los números de acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿cambia la condición 1 o cambia la condición 2 de la optimalidad? ¿Cambia la proporción o cambia la recta presupuestaria? ¿Ah? Ya. Perdón, no anoté acá. Esto está fuera de... Esto es porque les puede ayudar, porque los ejercicios siempre en todas las solemnes cambian, pero la lógica siempre es buena. Ya. Esas son las dos condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambió acá, siendo sustituto o complemento? ¿Cambió la condición 1 o la condición 2? La 1. Ahora vamos a ir a la pregunta 2 y van a entender a lo que yo me refiero. Teniendo en cuenta que precios de lecciones es 100, voy a borrar. Teniendo en cuenta que precio datos, teniendo en cuenta que precio de lecciones es 100, ¿qué más? Precio de cervezas es 2.50 y M es igual a 5.000. ¿Ya? Si me ponen un bien manzana, no van a poner M como ingreso, sino van a poner I, para no confundirse, porque lo más probable es que se confundan cuando hago un ejercicio. Uy, M, ¿qué era? Cuando M es manzana, porque PM va a ser manzana y M va a ser la cantidad óptima de manzana, ponen, en este caso no. ¿Ya? Encuentra el consumo óptimo de lecciones y cervezas para cada uno, calcule las utilidades de cada individuo. ¿Ya? Me dicen para la Gonzalo la utilidad marginal de L es 1 y la utilidad marginal de L es 2. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. A lo que voy es, ¿cuál es la restricción presupuestaria para ambos? Precio de lecciones por lecciones más precio de cerveza por cerveza. Ya. Esa es la restricción. ¿Cambia si es sustituto o complemento? No. Por lo tanto, lo que cambia es 1. ¿Por qué? Porque los complementos me están diciendo cómo va a cambiar mi proporción, porque son complementos. Mi sustituto va a decir, son sustitutos, yo cambio la proporción. Pero la recta presupuestaria, ¿tiene algo que ver mi presupuesto? ¿Tiene algo que ver de cómo son mi canasta factible? ¿Va a estar determinada por mi función de utilidad? O sea, a lo que voy es, todo esto es lo que yo puedo consumir. El punto, la proporción me lo va a decir la 1, pero la 2 me indica cuánto es lo máximo que yo tengo, mi renta, que yo no me puedo pasar. ¿Cambia? No. Por lo tanto, la 2 es esa para ambos casos. ¿Se entendió por qué? Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio para sustitutos. No, primero para complementos perfectos. Ya, primero para complementos perfectos y complementos perfectos es mínimo de L igual 3C. ¿Ya? Ojo que había una pregunta en el control que decía como para un bien, bueno. No, tranquilo, no pasa nada. Sorry.
No caché, perdón. Dime. Claro, porque la TMS en sustituto es lineal, porque me da lo mismo. Yo voy a consumir el más barato porque son perfectos, entonces yo puedo consumir esquinas, soluciones esquinas. Mientras cuando los precios son iguales, puedo elegir qué cantidad hay. En cambio, cuando es complemento, yo puedo ir en una cantidad, tengo que ir en como los pies amarrados, por decirlo así, con esas cantidades. Como con escalones. Si los escalones van un tercio, tenéis que ir así. Ya, entonces L igual a 3C, lo que me indica, para ver lo que me indica, lo mejor que ustedes pueden hacer es reemplazar cualquiera con 1, que L es igual a 3, o sea, me indica que para una cerveza, yo voy a necesitar, para una cerveza yo necesito 3 lecciones, o sea, que es como decir, yo necesito el triple de lecciones para cada cerveza, por cada cerveza consumida, ¿ya? Así se lee, por decirlo. Esa. Ya, hagámosla, esa la tuvieron casi muchos malas porque me fijé y hagamos. Ya, esto no estaba adentro, pero ya. ¿Qué decía el enunciado? No. Una unidad del bien 1 tras del bien 2, ¿ya? O sea que... Ya. Mínimo de 3x1, x2. Esa era la respuesta, ¿no? ¿Sí? 3x1, x ya. ¿Por qué 3x1 es igual a x2? Voy a reemplazar... No, perdón. Sí, ya, voy a reemplazar un bien, 1 de x1. x1 va a ser mi 1. ¿Por qué? Porque me dicen que 1. 3 por 1 es x2. ¿Se cumple la relación? Reemplacé el x1 por lo que me dice el enunciado. El enunciado me dice que x1, que vale 1. Para ver si la proporción se cumple. 3 por 1 es igual a x2. 3 es x2. Necesito el triple de x2 por una unidad de x1. Ya. ¿Se entendió? Ya, vamos con esto que al final acá me dice que cada una cerveza necesito 3 lecciones. Vamos a terminar un poco pasado a la hora porque me estoy extendiendo. Entonces, ya. L igual a 3C, por lo tanto ya tengo lo que me entrega la proporción 1, que es la condición. Y eso lo reemplazo en precio de lecciones en la restricción presupuestaria. Por eso se llama 2, porque lo 1 lo reemplazo en lo 2. ¿Ya? Entonces, PL, precio de las lecciones, ¿cuánto era? 100. Después más PC era 250 por cantidad de C. L es igual a 3C. O sea, vamos de nuevo. Precio de L era 100, me lo han enunciado. Por L es igual a 3C. Voy a cambiar eso al tiro. ¿Por qué? Porque esto es igual a L. Para que me quede todo en una función. Más PC. PC ¿cuánto era? 250 por C. Es igual a 5000. Se resuelve eso, que si quieren lo resuelvo, pero si no lo saco del ejercicio. ¿Qué prefieren? Que lo resuelvo matemáticamente, voy a mi celular, busco la calculadora porque está acá. Es como la parte... Ustedes van a tener calculadora en la prueba, entonces si ya llegan a eso, es llegar y sumar y después dividir con una calculadora. Entonces, al final es 300C más 250C es igual a 500. 5000, ahí está, me da como... 650C es igual a 5000 y 5000 es, por lo tanto, cervezas es... No tengo idea cuánto es la cerveza.
500. Ah. ¿Cuánto es 5000 dividido en 650? Ah, no, soy pavo, perdón. ¿Cuánto es 5500 dividido en 550? 9,09. Y ahora las lecciones las saco de mi condición 1. Siempre ustedes para 2 resuelven por 1. Lecciones es igual a 3 por 9,09 y eso me va a dar 27,27. Listo. Tengo listo Francisca. Por lo tanto, todo se resuelve igual. Con Gonzalo, que ahora es mucho más fácil. ¿Y dónde está el borrador? Ya. Con Gonzalo. Perdón. Ya. Con Gonzalo les voy a dar una técnica para los sustitutos perfectos. Ojo, que esto les puede servir para la solemne y para el examen. El examen en intro a micro, siempre, la mayoría de las veces, pregunta desde lo más básico que se vio en la clase 1 hasta la clase última clase, que es modelo Stackelberg, creo, y esas cosas. ¿Cuál es más barato? ¿Lecciones o cerveza? ¿Cuál? Lecciones. Si son sustituto perfecta, ¿qué va a consumir? Lecciones. Listo. El M dividido en precio de las lecciones. Mi presupuesto es 5000, dividido en precio de las lecciones es 250. ¿Cuánto es eso? Perdón, 100. Por eso yo destaco, porque siempre me confundo con estos números y al final 5000 dividido en 100, 50. Va a consumir todo en lecciones porque es lo más barato y en cerveza no. Un segundito. Dame un segundito. Va a consumir en el bien que es más barato, que son las lecciones. Con eso se resuelve ahí lo óptimo. Sí, pero las proporciones al final tú vas a ver que son el precio de UGL partido en el precio de la cerveza. Si se cumple eso, va a consumir como al final siempre va a consumir el más barato. Si son las proporciones iguales, quiere decir que los precios son iguales. ¿Cachai? Porque los precios van a ser iguales si las proporciones son iguales, por decirlo así. Sí, pero al final acuérdate que la TMS en sustitutos perfectos es constante. ¿Cachai? No. Claro, eso pasa para una Capdouglas, porque la Capdouglas tú tenías unas preferencias diferentes. Ojo, es muy buena, Emilio, ¿no? Ya me estoy aprendiendo los nombres y yo se los prometo que de acá a fin de semestre me los aprendo. Ya, esto es muy importante, no estaba dentro, pero importantísimo. La TMS, acuérdense que en sustitutos perfectos es constante, por lo tanto lo que yo veo es el precio, mientras que en otro caso, cuando son las Capdouglas, yo tengo preferencias más por uno que por otro porque está el parámetro de preferencia, ¿ya? Vamos a ir ahora a producción y lo voy a hacer un poco más... no, estamos bien. ¿Han entendido? ¿Les ha gustado el repaso? Más o menos, cuenten. Díganme la verdad porque no los veo tan convencidos. ¿Ah? Ya. Vamos a ir ahora sí al repaso. Dice, para una firma se sabe que Q es 15, que la productividad media del trabajo es 3, que la productividad marginal de L es 2, productividad marginal del capital es 1, ¿ya? ¿Cuántos trabajadores tiene la firma? Y lo que me están preguntando es, ¿cuántos trabajadores al final
ocupa la firma, y eso se hace con una fórmula que es productividad media, o sea, productividad marginal, perdón, dividido en Q, media, Q dividido en X, dividido en lo que yo quiero representar acá, que mi factor es L, ¿ya? Como mi factor acá es un parámetro, en este caso me están preguntando trabajadores, por lo tanto yo lo que hago es trabajadores. ¿Por qué? Porque es la productividad media de L. Por los datos del enunciado, la productividad media me la dan. La productividad Q es 15. Productividad, o sea, L lo tengo, no. L es 3L, es 15, L es 5. ¿Ya? ¿Se entendió? Para sacar la cantidad de trabajadores, para sacar la cantidad de trabajadores, yo con los datos que tengo, puedo decir que la productividad media, ¿qué es lo que es la productividad media? Del trabajador. Es mi producción dividido en la cantidad de trabajadores que tengo, ¿verdad? Porque eso me va a dar cuánto en promedio yo tengo de producción de trabajadores, por decirlo así. ¿Tengo mi producción media de los trabajadores? ¿Cuánto es? 3. Es igual a 15 partido en L. Piensen en un promedio normal, tienen 3 notas, un 5, un 6 y un 4. 4 más 5 más 6 partido en 3, porque tienen 3 notas. Pero si no sabrían la cantidad de notas, sería N. Acá es lo mismo, L, no sé cuántos trabajadores tengo. 3L es igual a 15, L es igual a 5. Ese sería, ahí ya sé cuántos trabajadores tiene la firma. No me dan nada, ni me dicen la fórmula que tengo que ocupar, esa es la fórmula. Cuando me dan estos datos. ¿Ya? Ahora, dice, dame un segundo que como estamos, no sé si se tiene que ocupar después. Si se tiene que ocupar después del aula magna nos van a sacar, entonces las preguntas van a ir al final, ¿les tinca? No es de mala onda, es porque no sé si está ocupado y la tenemos pedida hasta las 4:50. Me puedo pasar quizá un poco, pero si estamos ocupados hay que dejarla. Ya. Después dice, determina la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. Ya. Antes de eso, es importante que ustedes sepan que al final, marginalmente, esto es súper importante, véanlo bien. Marginalmente es el incremento, ¿verdad? Por una unidad adicional de producción, perdón. Productividad media es el promedio de lo que viene con lo de ahora. Productividad marginal media, y ahí con eso yo ya puedo sacar cuánta producción tengo y todo el tema. Siempre existen como tablitas que hagan, como eso se ve en Introeco también, véanlo para entender si no entienden el producto marginal, el producto medio y todo el tema. ¿Por qué? Porque al final, a lo que voy con tablita es, imagínense que 10, 15, en el periodo 1 es 10, en el periodo 15. ¿Cuál fue la productividad marginal? O sea, como el incremento, ¿cuánto fue lo marginal? ¿Cuánto fue lo que se ha aumentado en total? Acá fue 10. Entonces se suma. 10 más 5, se ha aumentado. La productividad media es todo. O sea, el promedio, media. ¿Ya? Eso, la solemne pasada creo que estaba así. No sé si hay una tablita que muestran todo en la pauta con la productividad marginal, que me han llegado hartos mails sobre eso y dije que lo voy a aclarar acá. ¿Ya? Dicho eso, la TMS es, al final, antes era de los precios con los bienes. ¿Por qué? Porque los precios es lo que determina un bien, lo que yo voy a consumir. Acá es la tasa marginal de sustitución técnica, que es lo que yo determina las productividades marginales. Por lo tanto, va a ser la tasa marginal de sustitución técnica es PMGL dividido en PMGK, creo, sí.
¿Tengo esos datos? Sí. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Lo que voy a sacrificar de un bien. Lo que voy a sacar. Tengo dos recursos para producir, trabajo y capital. Antes, para que ustedes los relacionen y se les haga como todo más fácil de entenderlo, por decirlo así, antes, con canasta óptima, nosotros teníamos que eran los precios relativos. ¿Por qué? Porque eso determina cuánto mi proporción a consumir, ¿verdad? En cambio acá, mi proporción, como mi cantidad, que sería básicamente a decir el consumo, por decirlo, viene dada por la productividad marginal, que son los relativos. Entonces al final es lo mismo y cambia solo el entorno, ¿ya? Entonces, esto, productividad marginal de L, la tengo 2, K es 1. La tasa marginal de sustitución técnica es 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con la pregunta siguiente. La pregunta siguiente dice, si la firma reduce su número de trabajadores en 1, ¿cuántas unidades de capital debiera adquirir para mantener su producción constante? Esto es una pista, la última, porque dice puede responder directamente o usar la tasa marginal de sustitución técnica. Si la firma reduce un número de trabajadores. ¿Ya? Entonces, si por mi TMS, que era 2 dividido en 1 es 2, si quito un trabajador, voy a tener que aumentar en cuánto mi capital. En 2, eso es. Quita 1, ¿cuánto? 2. Quita 2, ¿cuánto? 4. Eso es. ¿Ya? Y esto es lo... Ya, esta es la pregunta como más... fíjense bien porque a ustedes les entra producción, pero en clases no está dentro de la clase 11 producción con costos, ¿verdad? No. Por lo tanto, no se enfoquen cuando hayan costos en producción en ejercicios pasados, porque la solemne en ejercicios pasados se preguntaban el efecto sustitución-ingreso matemático. ¿Le entra a usted? No. Enfóquense bien en el estudio para no perder tiempo innecesario. Porque, o sea, me refiero a que costos no entran, no haga ejercicios con costos. O sea, a lo que voy es producción con costos. Eso va a entrar para el examen. Hasta la clase 11 entra, de la 1 a la 11. Puede ser equitativo, puede ser... ¿no? Ya. Porque, esto, ya. Yo sé que soy medio disperso, pero se me ocurren tips que les puedo decir y prefiero decírselo a que se me olvide. ¿Qué prefieren? ¿Que se los diga o que continúe? ¿Ah? Ya. Uno de los tips, que lo dije ayer, pero ya lo voy a decir hoy día. Uno de los tips, cabros, cada pregunta a veces tiene un tema. Anótenlo para ver cuál contestan primero dependiendo de lo mejor que saben. ¿Ya? Eso es un tip clave, porque quizás no te va a salir que una pregunta es un ejemplo de producción, pero tú lo puedes intuir. Y con eso ya te podéis responder. ¿Se entendió el consejo? Ya. ¿Qué más? Vamos con la pregunta 4, que dice, para ese nivel de producción, ¿la productividad media está creciendo, decreciendo o en su máximo valor? Vamos a ver, por la ley de rendimientos decrecientes, me quedó un poquito fea, por decirlo así, hay un punto máximo, después decrece, ¿ok? Entonces, lo que me dice acá, lo tengo anotado para explicar, esto no está en la pauta, esto es para explicárselo a ustedes y que ustedes entiendan mejor, que hay dos situaciones, Q igual 15, L igual 5, productividad marginal 2. Y el 2 es que con L igual 5, y ahí lo van a entender, porque, repito, esto no está en la pauta, producto medio, ya. La pregunta dice, para ese nivel de producción, la productividad media está creciendo o decreciendo en su máximo valor. Está creciendo
en su máximo valor o decreciendo. Eso es lo que me preguntan. Y como yo veo eso, estamos con cantidad producida 15. ¿Ok? Eso significa, por el ítem A, todas estas preguntas, ojo, que si yo no puedo contestar esta pregunta si yo no contesté la cantidad de trabajadores. Imposible. O sea, imposible contestarla porque esta pregunta se basa en eso. Con 15 cantidad, ¿cuántos trabajadores tengo? 5. Con 5, mi productividad media es del trabajador, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto es mi productividad marginal? 2. ¿Cuál es más grande? ¿La media o la marginal? ¿Qué es lo que pasa? Voy a agregar más producción. ¿Mi promedio va a ir cayendo o no? Sí, por lo tanto, ¿en qué zona estamos? Decreciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en el máximo? Porque si estaríamos en el máximo, sería 3 igual 3. Un ejemplo. ¿Ya? O sea, perdón. Sí, sería 3 igual 3. O sea, la productividad media tiene que ser igual a la marginal para que esté en el punto máximo, que es lo que está en el gráfico. Pero si yo tengo un promedio 3, ¿ya? Se lo voy a explicar con notas, para que lo entiendan. Tengo el 70% de mi promedio con 3, ¿ya? Me falta el examen. Me saco un 2 en el examen. ¿Baja el promedio final, el que va al acta? Sí, esto es lo mismo. Exactamente lo mismo con capital y trabajo. Porque lo marginal es lo que va a venir después, ese 30% que queda. ¿Se entendió? Las preguntas las voy a... El 3 del enunciado. El enunciado me dicen... No sé por qué me rayo siempre con... Ya, el enunciado me dice que la productividad media de L es 3. Y que la marginal es 2. Ya. ¿Se entendió la producción? No, porque sí pero no. En este caso, no, porque te están diciendo que para una cantidad dada y los trabajadores determinan la producción. Imagínate te hubieran puesto solo L. Hubieran tenido que sacar... Ya. Te hubieran puesto solo L, ¿ya? Podríais haber sacado con cuánta y no te da, si te dan L, no te dan otra de las variables. Entonces teníais que hacer la fórmula, eso es lo que iba. Ya. Cabros, lo único que... Y cabras, de verdad, ¿se está entendiendo o no? Porque lo único que... Todos queremos que les vaya bien. Nos pone felices cuando la otra vez puse 237 y de verdad me pone feliz. Así que, sí, un segundo. Si no están entendiendo algo, después me dicen. Sé que estamos en la hora, pero ¿podemos seguir o les complica? Ya. Si está... Cabros, y si está mala o algo, levántenme la mano y digan que cambien la forma de enseñar. Tengo hartas formas, llevo harto siendo ayudante, así que me lo han dicho, cero rollo, la idea es que ustedes entiendan si esto es para ustedes. ¿Ya? Así que si a alguno no le está gustando algo, podemos cambiar las formas, ¿ya? Vamos a ir a consumo intertemporal. Ojo, cabros, vean el video que hice de consumo intertemporal, porque está efecto ingreso y efecto sustitución en consumo intertemporal. Y eso no es cotidiano, ¿sí? No. Se preguntó en una prueba. Entonces, y se preguntó porque se pasó, solo que se pasó de forma distinta. Como se pasó en una área, pero como ustedes pueden ver y lo hemos demostrado acá, todas las áreas de micro pueden estar un poco conectadas, ¿ya? Ya, vamos a consumo intertemporal. Me voy a saltar ciertos pasos de la pauta porque son... No, se los voy a explicar. Entonces, dice, considere un individuo cuyas preferencias por consumo presente y consumo futuro se pueden explicar por la siguiente función de utilidad: logaritmo de S1 más 1 menos L logaritmo de S2
La utilidad marginal de 1 es alfa partido en C1, la utilidad marginal de 2 es 1 menos alfa C2. Tips, importante. Utilidades marginales, ¿dónde se repite? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas se repite? ¿Ah? En preferencia, óptimo. Utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y. Después, producción. Respecto a la producción, acá es lo mismo. Es como, a lo que voy es que se parecen mucho las preguntas, y a eso es lo que, como, enfóquense, que junten todo. No me voy a cansar de repetir porque si no se les va a mezclar mucha información y es más complicado. Ya, entonces te dicen... Ya, te dicen que I1 es 200. Mira, ojo que acá una logarítmica. Me podrían poner una Capdouglas, sustituto, complemento, etc. I1 es 200, I2 es 300. R es 0,1. Y eso es lo importante de esta pregunta. P1 y el consumo del presente es P2, ok. Encuentra la restricción presupuestaria del individuo, obtenga el patrón de consumo óptimo que le permite al individuo maximizar su bienestar. Asuma que alfa es 1, que alfa es un medio. ¿Ya? O sea que alfa es igual a un medio. Por lo tanto, lo que yo tengo que saber acá es, mira, les voy a dar un truco. Siempre se los voy a explicar primero cómo es la función y después voy a decir cómo llegan, porque la función de aquí a Ecopol, de aquí a micro 1, a micro 2, lo que se vayan por mención de economía, es igual. ¿Ya? Macro, perdón, más que micro en esto. Voy a explicar la función y después vamos a ver cómo llegamos a eso, ¿ok? Consumo presente. Quiero traer todo al valor presente, ¿ok? Consumo presente, ¿está en valor presente? Consumo futuro, ¿está en valor presente? No. ¿Cómo lo traigo a valor presente? Dividiendo la tasa de interés. I1, presente, ¿estamos en presente? Ingreso futuro, ¿estamos en presente? Divido por la tasa de interés y llevo a presente. Siempre a eso. Como en la matemática, yo lo he hecho 2 veces en una prueba porque explico la intuición, pero cuando te lo piden, al final lo que te dicen es I2 es, perdón, C2 es, ya. Ahora voy a explicar la intuición. En el ingreso 1, mi ingreso 1 es consumo más lo que ahorro, ¿verdad? Mi consumo 2 va a ser mi ingreso 2, esto está mal, me equivoqué yo, mi ingreso 2 más lo que yo ahorré en el periodo pasado por la tasa de interés. Si ustedes despejan la tasa de interés, que no lo voy a hacer por temas de tiempo, ¿cómo pueden despejarlo? O sea, ¿cómo pueden juntar esta ecuación por S? S es igual a I1 menos C1. O sea, mi ahorro es el consumo, es mi ingreso del periodo 1 menos lo que yo consumí. Con eso yo también puedo saber si es deudor o no. Ojo con eso, que lo vamos a ver. Entonces, en base al S, cuando yo despejo, me va a dar que C1, que lo pueden hacer ustedes y les va a dar, se los prometo que les va a dar, C1 más C2, que si lo hago ahora me voy a demorar 10 minutos porque hay que calcularlo. Es igual a I1 más I2 dividido en 1 más R. Esto es álgebra. Lo complicado es llegar a esto y entender por qué es así. Porque te pueden decir, incluso, que ha pasado en intro macro ha pasado, perdón la hora, de verdad, yo sé que me estoy atrasando, pero de verdad perdón. Si se tienen que ir, váyanse nomás, pero no sé cuándo se suba la grabación. C1, todo es valor presente, ¿ok? Todo es valor presente. ¿Por qué?
es dividido en 1 más R porque yo lo estoy trayendo al valor presente, porque yo no puedo hasta andar comparando futuro con presente como son dos etapas distintas. Con eso yo traigo todo al presente. ¿Ok? Y eso es mis condiciones fundamentales, por decirlo así. Entonces, la TMS de consumo intertemporal, para sacar mi optimalidad, ojo, se los digo acá porque prefiero que ustedes sepan que acá es igual a 1 más R, ¿ok? Pero después van a ver que se hace maximizando, ¿ya? Que eso ustedes no saben ahora, pero para que en cursos más avanzados, en cursos más adelante, digo, segundo, tercero, no se hace 1 más R, sino es acá porque acá se les dan ciertas cosas. Entonces, al final, la TMS es la utilidad marginal de C1 dividido en la utilidad marginal de C2. Es igual a 1 más R, ¿ok? ¿Ya? Mi pregunta es, para que vuelva a lo mismo, es que quiero que se les quede grabado. ¿Se acuerdan que la utilidad marginal de X partido la utilidad marginal de Y, que al final es la TMS de preferencia, era igual a los precios relativos? ¿Qué es lo que puede cambiar en el tiempo? La tasa de interés. Es lo mismo, solo que se ha aplicado a consumo. ¿Se entiende eso, no? Ya, entonces al final, todo esto de la TMS pueden guardárselo en un foco y aplicarlo a distintos perdón, que estoy un poco avanzado. Contextos, ¿ya? Entonces, la utilidad marginal de C1, creo que me la dan por el enunciado, es alfa partido en C1, que al final es la derivada. 1 menos alfa es la de C2 dividido en C2. Eso lo saqué de enunciado. Es igual a 1 más R, ¿ya? Y para que ustedes sepan, acá, esto, ¿se acuerdan que yo les dije en preferencias, yo les dije, hay dos condiciones? Voy a volver porque es lo principal. Yo les dije, hay dos condiciones. Que los precios relativos sean igual a la TMS. ¿Para qué? Para sacar proporción. Y luego, esa proporción se reemplaza en la restricción presupuestaria. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, esto es lo mismo. Esto me va a indicar proporción. Para que yo después, el C2 o el C1, el que yo lo despeje, recomiendo, esto es un tips, recomiendo despejar C2. ¿Por qué? Porque C2 me va a quedar en función de 1 más R y se me da los 1 más R, siempre. ¿Ya? Los dos le van a dar igual. Yo despejo C2. Por lo tanto, esto me va a dar proporción y después, lo que me dé de C1, C2, un ejemplo, me va a dar algo, me va a dar X. Ese X lo introduzco en la restricción presupuestaria. Por lo tanto, otro tip antes de resolverlo, porque prefiero que, mira, se resuelven casi todos de la misma forma, solo cambian la función de utilidad, que ahí ustedes tienen que ver cómo sacar la proporción y todo el tema, que eso, mínimo, sustituto, Capdouglas, entre otros. A lo que voy yo es que acá, ¿cuáles serían las dos condiciones? ¿Alguno me la puede decir? ¿Cuáles serían las dos condiciones? TMS de consumo intertemporal es igual a 1 más R, que 1 más R sería lo relativo, como sería P1 partido en P2, como sería productividad marginal dividido en la marginal de L partido en K, de K partido en L, no, de K partido en L, sí. Ya. Entonces, ¿y la 2 cuál es? Mi restricción presupuestaria. Todo lo que yo puedo consumir dado, antes era P1, X1 era mi restricción presupuestaria, porque yo tenía un presupuesto, ahora va a ser esta. ¿Se acuerdan que esa va a ser ahora mi restricción? Por lo tanto, yo voy a resolver, y al final, L partido en C1 es igual a 1 más R, 1 menos alfa partido en C2, voy a multiplicar por C2, C1, por lo tanto, el C1 está, C2 alfa
es igual a 1 más R, 1 menos alfa, por C1. Por lo tanto, C2 va a ser eso dividido en alfa. ¿Se entendió lo que hice o no? Al final lo que hice fue álgebra. Como lo voy a explicar conceptualmente, dije, esto, ya tengo la condición, esto lo voy a pasar multiplicando, ¿verdad? Ya. Lo pasé multiplicando, me queda alfa partido en C1. Y acá me va a quedar 1 menos alfa partido en C2. ¿Cuáles son mis mínimos? ¿Por qué multiplico para que no tenga divisores? Por C1 y C2, ¿verdad? Por lo tanto, acá multipliqué por C2, C1. C1 lo tengo, se simplifica, me queda C2L. 1 más R, 1 menos alfa, C1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el C2 se fue. Consumo 2 es igual a 1 más R, me queda en expresión 1 más N, 1 más R, entonces lo simplifico. 1 menos alfa partido en alfa. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ahora, al final, ese C2, ya, creo que voy a ir terminando y voy a saltarme ciertos pasos. ¿Por qué? Porque tengo un video de YouTube que lo explica esto paso a paso también. Entonces, la idea es que cuando terminemos, si alguien me quiere hacer dudas, venga para acá y no hay drama. Denme un segundito más, antes que se vayan, denme un segundito para terminar. Al final, ese C2, que ojo, el C2 que se saca en 1 no es el óptimo se le pone una estrella. El C2, ese C2, que lo voy a llamar, un ejemplo, no oficial, porque no es el oficial, ¿ya? No oficial, no es el final, por decirlo así, o no final. Ese C2 lo voy a reemplazar en C1 más C2 no oficial, partido en 1 más R es igual a I1 más I2 dividido en 1 más R, ¿ok? El 1 más R me lo dan. El 1 más R me lo dan y acá se va a ir. Por lo tanto, me va a quedar todo en función de I1 y I2, ¿ok? Y I1 y I2 son variables, porque me las dicen que I1 vale 200 y que I2 vale 300, ¿ok? Entonces, y que alfa es un medio. Con eso yo ya puedo sacar el resultado. ¿Se entendió o no? O más o menos, o piola. ¿Piola o...? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es, y algo importante que les tengo que decir que está en el repaso, que es la última pregunta para hacerlo completo. Ya, me voy a saltar la B, porque la B al final es deudor, aumenta la tasa de interés, va a ser deudor, y eso está en el video, es lo mismo, solo que es otro ejercicio. Pero la C es una pregunta nueva que salió en la solemne del 2021, del 2020, este es un ejercicio del 2020, y sale: ¿qué debería ocurrir si cambia el valor de alfa? ¿Cómo se interpretan estos cambios? ¿Qué es lo que me dice alfa? ¿Se acuerdan que un segundo, ¿se acuerdan que en una Capdouglas qué significaban esos parámetros? De preferencia, ¿verdad? Acá es lo mismo, pero de preferencia ¿a qué? ¿A los bienes o al consumo presente? Entonces alfa, en este caso, porque el alfa está multiplicado por C1, o sea, C1 es igual a alfa, mientras que C2 es igual a 1 menos alfa. Mientras más grande sea alfa, como más consumo presente yo voy a querer. Sí, por decirlo así. Entonces el alfa es como, piensen en una Capdouglas, que acá me decían los parámetros de preferencia a los bienes, por decirlo así. Voy a apagarlo. Están llamando. Perdón, no sé que lo dejé en silencio. Entonces el alfa al final va a ser lo mismo, solo que por eso, porque el alfa está multiplicado a C1. Entonces, si es más grande alfa, C1 aumenta, matemáticamente, ¿ya? ¿Alguna duda o algo? ¿Les gustó o no, cabros? Díganme la verdad. ¿Les gustó o no? Ya, qué bueno. Bueno, espero que les vaya increíble el viernes. Si tienen dudas, al mail del curso estamos respondiendo todas las dudas. Que les vaya súper bien, cuídense y ánimo, ¿no? Estamos para ayudarlos, de verdad. Si alguien tiene alguna duda, viene para acá.
Eso, gracias por venir. ¿Te gustó o no? Tengo una duda de... Me están llamando 2 veces, déjame ver qué pasa, un segundo. ¿Me podías explicar lo del alfa otra vez? Alfa, Eh, ¿entendiste? ¿Te gustó el repaso o no? sí, ¿O más o menos? es que estoy cansado. Alfa. Mientras más grande alfa, ¿qué va a pasar? Aumenta C1. Mientras menos grande, disminuye. Mientras más grande, va a disminuir C2. Ya. Cuando son sustitutos perfectos, tengo que ver la utilidad marginal 1 cuestión, y ahí ver si es como para arriba o para abajo. El de productividad, la TMS, ¿por cuál se iguala? 1 más R. Ah, no. Está en la punta. Es K partido en L, creo. Velo bien en la punta. Ya. Tengo una duda respecto a una pregunta de control. ¿Ya? Me dijiste que cambiaste la. Agregaste una alternativa más Sí, correcta, sí. y nosotros estamos como analizando todo el control. ¿Ya? Nosotros, como por la definición y todo eso, llegamos a que la alternativa 4, ¿Ya? de que sea de sustitutos perfectos, también puede coincidir con la definición, porque sí llegaría a lo mismo. ¿Cómo? Porque decía que si se aumentaba el precio ¿Ya? de Q1, mediante la parte de sustitutos perfectos, se consumiría más de Q2. Eso es lo que se plantea en el enunciado. Mándame un mail formal porque eso yo lo veo con los profes también, entonces mándame un mail con tu duda y si hay que cambiarlo, cambiamos, no hay Vale. problema. Porque alfa.